Buenos días, Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por finalmente haber aceptado esta propuesta de diálogo, muy esperada de mi parte. Creo que vamos a tener un diálogo muy lindo, por lo menos lo he venido preparando mucho y intuyo que vos también. Es un Ujú. diálogo que va a tener como dos partes, y en cada una unida y vuelta, porque vamos a tratar de hacer el ejercicio del mismo tema que vamos a hablar. Entonces, todo tiene que ver con todo. Primero, yo voy a intentar presentarte una especie de biografía teológica en asociación un poco a tu actividad y a todo este despliegue de una teología feminista en el entorno sobre todo argentino, pero no solo. Y si esto saliera muy mal, en todo caso tendrías algunas razones más para una teología feminista. Y después vamos a Muy hacer bien, muy al bien. revés. Vos vas a hacer una presentación de este título que elegiste vos, impostergables o razones impostergables para una teología feminista, y yo te voy a hacer una devolución. Ni vos sabes lo que yo voy a decir ahora, ni yo sé lo que vos vas a decir después. O sea que eso le da como una mayor naturalidad a este intercambio, a este diálogo. El primer recuerdo que tengo de vos es cuando nos diste unas clases en eclesiología, era hacia el año 90 más o menos, unas clases sobre la Lumen Gentium, los laicos. Vos tendrías unos 28 o 29 años, yo tenía unos 21 o 22. Y yo lo que recuerdo de ese día fueron varias clases, pero me recuerdo el primer día, es la sensación de que eso era algo diferente. La experiencia de tener esa clase con una mujer joven, a quien yo veía como muy linda en ese momento, es decir, era no solo lo que decía, sino cómo lo decía, había algo diferente. Es cierto que en la facultad eran casi todos profesores varones, había algunas profesoras para idiomas, alguna profesora de filosofía, pero como que ya hubo una intuición de que ahí se incorporaba algo diferente. Y después yo pensaba que en realidad seguiste siendo siempre la misma en esa perspectiva, es decir, en ese espacio que como que abriste ahí en la facultad, en las clases, en la teología, seguiste siendo la misma. Tomando algunas cosas que vos misma contás en tu autobiografía parcial, por supuesto, en A Mitad de Camino, el libro que editaron Carlos Schickendas con Marcelo González, y después en Teología Feminista a Tres Voces, que publicaste con tus amigas internacionales, dos de ellas, Mercedes García Bachmann y Nancy Bedford. Tomando algunas ideas de ahí, también me imagino tu incorporación a la cátedra de Lucio Gera en su momento, de eclesiología, y esa vinculación especial que vos reconocés y que yo me imagino de mucho afecto de parte de él. Lo imagino más bien a Lucio con unos 60 años, ¿no es cierto? Una experiencia de paternidad espiritual. En esa posibilidad no solamente de incorporarte a la docencia, sino también lo que fue tu formación, que fue parcialmente becada, ¿no es cierto?, en la facultad. O sea, vos, por un lado, trabajabas, por otro lado, tenías que estudiar, pero también estaba, de algún modo, esa ayuda. Y después las posibilidades que se fueron dando de estudio en Alemania, en realidad en varias etapas, ¿no es cierto?, pero sobre todo después en torno a tu doctorado, y las vinculaciones nuevas que ahí pudiste establecer, sobre todo con Margaret Echolt. Es decir, que de algún modo fue un camino que inicialmente se fue abriendo desde la Facultad de Teología de la UCA, que fue como tu gran referencia prácticamente permanente, si bien ahora estás también en otros espacios muy afirmada. Y esta apertura, de algún modo internacional, que después va a caracterizar también un poco tu estilo, de nuevo, con Mercedes, con Nancy y con Margaret. Las nombro a modo de ejemplos. A veces puede ser que nombre personas de más o de menos, pero es la idea.
me da la impresión de que ahí vos fuiste empezando a trabajar algunos de tus temas. Por ejemplo, en Argentina, antes de tu viaje, sobre todo el tema de los pobres, Ellacuría, la tesina de licenciatura, y después el tema de las mujeres o el itinerario espiritual de las mujeres de la mano de Teresa de Lisieux, que fue el tema de tu tesis doctoral, con la ayuda de Baltasar, el pensamiento baltasariano, y esta idea que recurrentemente asumiste, que es la de hacer teología como biografía. De hecho, hay un número de la revista Proyecto que trabaja con esa idea, fue una de las primeras publicaciones colectivas. También en este recorrido a mí me llama la atención que hay, por un lado, amigas locales, y subrayo sobre todo a Marcela Mazzini, que fue tu primera como compañera de cátedra, ¿no es cierto?, en espiritualidad, y después, posteriormente, Carolina Bacher, que no son las únicas, por supuesto, pero con las que estableciste una vinculación más cercana. Pero también la de varios varones, con los que te fuiste vinculando y de algún modo fuiste trabajando en los diferentes espacios en donde diste teología, no solo en la facultad de la UCA, sino con los franciscanos en Padua, en el CESBA, ¿no es cierto?, o con los jesuitas en el Máximo, ahora en el Alberto Hurtado, algunas actividades en Córdoba. Nombres, por ejemplo, como Carlos Schickendans, Luis Escocina, Gabriel Nápole, Marcelo González, Oscar Campana. Y digo esto porque tuviste una muy buena relación de fraternidad, que es algo que caracterizó, me parece, tu camino. Es decir, crear buenos ambientes o vincularte en ambientes que eran fraternos. La gente te quería. Estas personas que nombré, las veces que te vi, que los vi que te apreciaban, que había un sano respeto, una sana valoración, como una cierta admiración. Y esto de algún modo es diferente de lo que tal vez pasó con una generación precedente, de lo que podrían ser así teólogas feministas o que empezaron a hacer teología desde la perspectiva de la mujer, donde más bien la vinculación era más conflictiva y no tan eclesial. De hecho, lo tuyo fue espiritualidad y eclesiología. Es interesante eso porque también fue un proyecto vivido, ¿no? Pero yo pienso, por ejemplo, en estas otras autoras, ¿no es cierto? Radford Rutter, Letty Russell, Elizabeth Johnson, Mercedes Navarro Puertos, tal vez, Elizabeth Schussler de Fiorenza, Sandra Schneider. Bueno, no las conozco, pero son las que vos vas nombrando. He leído algunas cosas de ellas, pero en general sus discursos son un poco más beligerantes. Los leí en el segundo volumen que publicaron por San Pablo, textos. Es el que tengo y del que he leído bastante. En este sentido me parece como algo muy significativo, porque no dejaste o no dejaron de decir o de expresar una palabra propia, pero fue en un contexto de mucho respeto, de mucho cuidado, incluso con algunos ejemplos que yo no podría ya ahora decir acá, que son como más así, creo que son más privados, pero de mucha caridad evangélica, ¿no es cierto? De respeto incluso en situaciones que no fueran de los más ideales o éticas, y sin embargo vos tuviste de tu parte gestos muy, muy lindos, de mucho respeto. Esto con respecto a esta dimensión como eclesial, en donde fue emergiendo la palabra, sobre todo la palabra tuya, pero también la palabra asociada con otras mujeres que empezaron a hacer teología, y sobre todo a partir del 2003 con Teologanda. Yo me acuerdo, esto se lo recordaba a Marcela La Palma, alguna reunión en el San José de Calasanz con Marcelo González, que me llamó la atención, viniendo sobre todo de Santiago del Estero, la cantidad de mujeres que estaban haciendo teología como medio de golpe, y esto era muy novedoso. Bueno, ese espacio fue madurando y se fueron haciendo publicaciones. Ya hice referencia a algunas, sobre todo estos 3 volúmenes de San Pablo en torno a autoras, textos y biografías, es decir, como fuentes de algún modo, sin prisa pero sin pausa. No fue algo rápido, fue algo despacio, madurado, trabajado, y ahora le están empezando como a poner como palabra más propia, más personalizada en las nuevas publicaciones
inician ahora con la Universidad Católica de Córdoba. Otros temas que fueron madurando o acompañando este itinerario tuyo, que en realidad se entretejen con las dos grandes temáticas, que son los pobres y el tema de las mujeres, o la teología hecha por mujeres, es el tema de los signos de los tiempos, que has trabajado mucho ahora en el Centro Larraín, es uno de los libros, una de las publicaciones que sacaron en colaboración como editores con Carlos Schickelmans, y también tu acercamiento ahora a la Sagrada Escritura. Vos me hiciste llegar un artículo que entiendo fue el que salió ahora publicado en la revista Teología y Vida de Chile, un número entero dedicado a teología feminista, y si bien no es el primero dedicado a temas bíblicos, vos escribiste Teologías feministas en y desde América Latina y el Caribe como aproximación a estos temas, Exégesis y teología en la encrucijada, teología e interpretación feminista de la Biblia, pero este último artículo que se llama María profetiza en el Magnificat, aportes de hermenéutica bíblica feminista, me llama la atención muy, muy gratamente, ¿no es cierto? No solamente por por el enfoque original, sino por la calidad científica con que te acercaste a la Sagrada Escritura, lo cual no siempre lo he visto en muchas aproximaciones, no solo feministas, sino a veces liberacionistas, en donde a veces prevalece más como las ganas de decir algo que dejar hablar al texto. Esto tiene una seriedad, yo no soy biblista, pero mucha seriedad exegética al momento de fundamentar los planteos, ¿no es cierto? Y es difícil no compartir esa posibilidad de lectura de los textos, centrado sobre todo en los primeros 2 capítulos de Lucas en el Magnificat. Lo cual no sabía, es decir, fue como una adquisición aparentemente como más reciente de estos últimos años en tu aproximación así tan específica a la Sagrada Escritura. Bueno, esta es mi percepción, ¿no es cierto?, de este camino, que me parece que ahora es muy prometedor, ¿no es cierto?, sobre todo a partir de tantas mujeres que empiezan a escribir y que se van como largando, ¿no? Tal vez después de ciertos temores o de necesidad como de fundamentar demasiado un poco el discurso, soltarse a escribir y hablar. Por ejemplo, uno de estos signos yo lo veo en los conversatorios que animaron Teólogas en Diálogo a través de este Zoom, o de estos Zoom, con iniciativa inicialmente de Carolina Bacher, ¿no es cierto? Y otras teólogas, ¿no es cierto? Me pareció muy interesante porque, bueno, con un poco más de espontaneidad, ¿no es cierto? Creer en el acervo que uno tiene, que ustedes, cada una tiene, y lo que el espíritu va diciendo, ¿no es cierto? Y en ese sentido me parece que esa es una gran riqueza para todos. En este sentido, yo agradezco la teología hecha por mujeres porque a mí me enriquece. Me da que pensar, y son perspectivas como novedosas, inéditas, que abren al misterio. Esta es mi presentación, Virginia. No sé qué nota me vas a poner. Pero... Muy bien, 10, porque está muy completa. Y bueno, me hago eco de algunos aspectos, ¿no?, que vos has subrayado para hacerte un eco, y no con la idea de completar, porque habría mucho que decir y no me parece que sea el objetivo ahora, pero sí, en primer lugar, quería hacer una aclaración de por qué te propuse hablar del tema de teologías feministas, y en realidad es porque miré los conversatorios que habías tenido y vi que el tema no estaba presente. Y a mí me parece que no es el único tema, obviamente, y tampoco yo me dedico solo a esta temática, pero pienso que hoy no debe faltar en un panorama de la producción teológica local, sobre todo porque todavía
veo que es una temática que, si bien es transversal, la perspectiva de género o la perspectiva de varones y mujeres en la producción teológica, sin embargo, como corriente de pensamiento, como mapa emergente en la producción teológica contemporánea, encuentra más bien cierto, ¿cómo diríamos?, como cierto retraso en ingresar, a veces resistencia, y en parte también esas dos cosas tienen que ver con desconocimiento o con prejuicios. Y por eso me interesa que, bueno, si bien podemos hablar de distintos temas, hablar también de este tema, creo que vale la pena. En cuanto a lo que vos destacaste en mi mundo un poco de relaciones en el camino teológico, es verdad, es plenamente cierto lo que decís, que tengo muy buenas amigas, compañeras de camino, pero también tengo muy buenos amigos y compañeros de camino. Es decir, a veces se cree que el feminismo es una postura o una posición que quiere combatir a los varones o excluirlos o tener una mala relación con ellos. Y la verdad es que sucede como en todos los ámbitos. Las relaciones pueden ser mejores o peores según las personas, pero no hace falta ser feminista para que esas relaciones empeoren o mejoren, digamos, ¿no? Y en este sentido creo que tal vez es uno de los prejuicios que el feminismo impulsaría buenas relaciones con las mujeres y malas con los varones. Bueno, creo que eso es muy superficial realmente, no lo creo sinceramente, pero sí esta observación tuya me da pie para una primera aproximación que luego podemos ampliar, y es que efectivamente el feminismo tiene que ver con las mujeres y tiene que ver con los varones, ¿no? Con ambos. Y en este sentido me siento muy a gusto con la propuesta de un feminismo inclusivo. Es decir, no es a favor de las mujeres a costas de los varones, sino es a favor de las mujeres incluyendo a los varones, porque como muchos lo han dicho en distintos análisis, este es un problema de relaciones humanas, es un problema de la humanidad, y precisamente por eso nos incumbe tanto a unos como a otras, y bueno, particularmente en el ámbito del cristianismo, del catolicismo, en el cual estamos situando nuestra conversación teológica, no puede quedar afuera, ¿no? En este sentido, sinceramente creo que es una propuesta que hace a lo fundamental, ¿no? A los fundamentos. Bueno, después tocaste otro tema que me parece de interés para hacerte un eco, que también lo tenía previsto plantear de mi parte, o sea que hay coincidencias y eso está bueno para nuestra conversación, que es, bueno, estos dos intereses que se han ido dando en mi reflexión, por una parte más bien de la mano de la teología de la liberación y la teología del pueblo, la temática de los pobres. Bueno, no son lo mismo, teología de la liberación y del pueblo, no hace falta que lo aclare, creo, pero considero que la teología del pueblo es una de las vertientes de las teologías latinoamericanas, y en ambas, con distintos acentos y matices, los pobres
bueno, son un lugar teológico, son un lugar de presencia, son una perspectiva para releer el cristianismo, y ante todo también son los prójimos que han de tener un lugar prioritario en nuestra acción porque son preferidos de Dios. Y eso sí, marcó como la primera etapa de mi reflexión, unida a distintos proyectos, en esos tiempos más bien de inicios de mi itinerario. No he abandonado esas perspectivas, pero creo que hoy el desafío más grande está en descubrir los puentes entre los pobres y las mujeres. Sobre todo me estoy refiriendo no a los puentes reales, porque los puentes reales más bien integran estas dimensiones, es decir, la realidad de los pobres, las pobres y las mujeres entre los pobres son realidades que van juntas. Pero en los discursos, y acá es donde yo veo realmente un déficit muy importante en nuestro contexto, en los discursos los pobres son un mundo en el cual se supone que hay las mujeres, ¿no? Pero no se las identifica. Entonces a mí me parece que ese discurso, tanto magisterial como teológico, hoy es un discurso insuficiente, porque es un discurso que invisibiliza a la mitad del género humano o más, porque ya está estudiado que entre los pobres la mayoría son mujeres. Entonces ahí tenemos como, bueno, un tema que después puedo retomar un poco más, que exige ya otras formas de pensar, y sobre todo formas que den cuenta de la mayor complejidad o de la real complejidad que tiene la particularidad humana y de los grupos sociales en el tiempo presente, ¿no? Es decir, concretamente para adelantarlo, cómo las causas de la opresión, la discriminación o la desigualdad se superponen. No es solo la cuestión socioeconómica cuando hablamos de desigualdad o cuando hablamos de injusticia. Son una serie de dimensiones de la vida humana y social que se dan en forma unida. Entonces, los discursos excesivamente particularizados o acotados a una sola dimensión terminan siendo parciales, unilaterales, ¿no? Igual, estoy totalmente a favor de esos discursos, pero ya me parece que el nivel de reflexión y de avances teóricos nos permite dar pasos y trabajar en los discursos, sobre todo, que tienen un interés de incidencia histórica, social, real, empírica, de una forma un poco más elaborada en estos sentidos, ¿no? Bueno, a ver, algo más de lo que dijiste. Bueno, la temática de signo de los tiempos, quiero remarcarla como temática y como ámbito, porque ya hace algo más de 10 años que estoy trabajando como investigadora en el Centro Teológico Manuel Larraín, y eso me ha permitido una mayor focalización en el ámbito de investigación, algo que aprecio realmente mucho y que agradezco realmente mucho, si bien también realizo tareas de investigación en las otras instituciones en las que estoy trabajando. Pero en el Centro Manuel Larraín concentro esta actividad
y que redunda, lógicamente, en investigación y publicación, que va bien con mi etapa vital, porque, bueno, vos sabés bien que los años van pasando, y que a medida que van pasando los años, por lo menos en mi caso, cuesta más la actividad docente o la actividad de mucha itinerancia, salvando ahora el contexto de la pandemia que nos obliga mucho al Zoom. Bueno, estoy en una etapa en la que prefiero más el tiempo o priorizar el tiempo dedicado al estudio, a la investigación y a la producción escrita, ¿no? Bueno, lo que decías también de diversos nombres de teólogas, creo que, bueno, que están las principales referentes entre las que has nombrado, y también esta etapa, digamos, entre comillas, nueva, o etapa en curso de Teologanda, que es claramente una etapa de consolidación, y bueno, eso hace que, por un lado, emerja una mayor diversidad cada vez, y por otro lado, en las producciones escritas va emergiendo una mayor originalidad, digamos así, ¿no? Y bueno, eso es fruto, me parece, del tiempo, del ejercicio. Y por otro lado, aunque vos decías que bueno, está bueno lo espontáneo y largarse a hablar con el Espíritu Santo, nosotras hemos sido muy cuidadosas de ser serias en lo que hacemos. Y en ese sentido, bueno, personalmente, aunque no necesariamente todas lo comparten o todas lo compartan, pero prefiero ser más exigente que menos exigente. En primer lugar, por la teología en sí misma, que creo que es una actividad científica, académica, y que merece, mm, eh, como en todo campo, pero especialmente en el campo religioso, merece nuestra mayor dedicación. Pero por otro lado, precisamente porque el colectivo, o digamos, el emergente Mujeres Haciendo Teologías es nuevo, y vos te imaginarás que hay mucho derecho de piso por pagar. Si no te lo imaginás, bueno, te lo confirmo, hay derecho de piso, cuesta caro a veces pagar ese derecho, y por lo tanto, bueno, que si hay críticas no sean porque nos falta nivel, o porque no es serio, o porque no tiene fundamento. Entonces, bueno, es una manera también de acompañar lo que hacemos con responsabilidad, y de buscar también uno de los objetivos bueno, sobre los cuales he escrito en otras ocasiones, tal vez lo has leído, que es ayudar a la recepción de estas teologías. Porque, bueno, hay diversas mujeres que hacemos el intento de una teología feminista o una teología cruzada con género, pero también hay muchas personas que se dedican a la teología que no ven el valor, o que más bien rechazan este tipo de propuestas. Y en este sentido, bueno, hacer una buena propuesta puede facilitar la recepción positiva, ¿no? Que si la propuesta es floja, ya por floja se cae más fácilmente, digamos así, ¿no? Bueno, entonces eso nada más que para explicar que sí, es verdad que somos muy serias y nos tomamos mucho tiempo, y me incluyo en primer lugar, pero también hay razones que explican como esa elaboración, digamos así, a fuego lento, y bueno, ese producto
cuidado y elaborado, bueno, con los mejores elementos o herramientas que vamos teniendo, ¿no? Esa sería como una explicación. Creo que más o menos estamos en el primer bloque. Te digo 4 resonancias muy, muy breves, casi como para que después arranque ya con tu presentación, pero que son eco de estas cosas. El tema de las resistencias por desconocimientos y prejuicios, que es una realidad, o yo diría también como que parece a veces como que hay cupos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, un poco, ¿no es cierto? Yo creo que a veces eso tiene que ver también con nuestra capacidad de dialogar con lo diverso y con lo interno, ¿no? Porque son las resistencias que se produce frente a lo que nos interpela, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay que hacer primero un diálogo con la propia interioridad para también ser capaces de interactuar creativamente e inclusivamente con lo diverso, con lo exterior, ¿no? Yo me acuerdo acá 2 palabras que vos utilizabas y que después yo las fui incorporando, que son, sobre todo en esto que decías de amigos y amigas, compañeros de camino, reciprocidad y mutualidad, que son 2 palabras que expresan muy bien este tipo de vinculación, ¿no es cierto? Que es cierto, no todos los feminismos participan de las características que vos nombrás. Justamente yo en particular valoro esto porque justamente es un feminismo que apunta a promover una fraternidad real, ¿no es cierto? O una sororidad real, ¿no? Otra cosa que me parece interesante y omití decir es que en tu camino, sobre todo, diríamos así, académico, en Alemania y en general en estos intercambios, has tenido siempre la preocupación por ayudar a otras mujeres también a que puedan acceder a títulos académicos, estudios de posgrados, doctorados, y a mí me da la impresión que también la formación es una de las claves, no es la única, pero sí que es una herramienta muy útil para justamente hacer significativo y abrir puertas cuando justamente hay muchos derechos de piso que pagar de algún modo, ¿no? Y lo que yo decía con respecto a la espontaneidad, yo decía espontaneidad, pero no la ponía la cientificidad. Es decir, es la dimensión sapiencial que incluye lo otro. Al contrario, yo creo que hay que trabajar con mucha seriedad para después largarse como más suelto a expresar con más confianza, ¿no? Si no está lo primero, a veces también puede ser un poco endeble o superfluo lo segundo, y por eso no lo opongo, al contrario, es decir, hay como una mayor riqueza, pero sí que, al menos desde mi percepción como varón, lo que uno más en última instancia aprecia es un poco la presencia de la Ruaj en las mujeres, ¿no? Es decir, esa dimensión mariana, que creo que es don de lo alto, y que va más allá o trasciende de algún modo la cientificidad. Es decir, la cientificidad puede ser un buen cauce, pero también un exceso de cientificidad puede asfixiar y opacar esto que, a mi modo de ver, es como lo más hermoso y lo más elocuente que tiene cada mujer. Eso nada más. Muy bien, gracias, Gerardo. Después, al final, puedo retomar algunos de estos puntos que presentás. Bueno, eh, razones impostergables es un poco eh, como una explicitación de fundamentos, ¿no? Eh, Me gustaría partir, en todo caso, si se hace largo, cortamos, te doy tiempo y después yo sigo, ¿no? No te hagas ningún problema, si se hace largo hasta podemos cortar el video y empezar otro, no hay ningún problema, con tranquilidad. No, voy a tratar de no ser excesivamente larga, pero bueno. Mira, hay una idea que me gustaría tomar para principio, que la suelo tomar en otras presentaciones también, y es una afirmación de Elizabeth Johnson. A mí me gusta realmente el planteo de varias teólogas norteamericanas, no me considero extranjerizante por eso,
también leo las autoras latinoamericanas, voy a ir citando una y otras. Pero bueno, algunas ideas que me parecen que pueden servir como resumen y como síntesis. Bueno, Johnson tiene una idea que creo que resume mucho de comienzo esta cuestión de la teología feminista, y que es que muchas de las autoras, como ella, comienzan diciendo qué es el feminismo en realidad, que muchas veces es como la piedra de tropiezo, ¿no? No sé si alguna vez escuchaste decir, ah, no, feminismo no. Y ahí vienen una serie de consideraciones y preocupaciones acerca de los efectos negativos que puede tener esta palabra. Y Johnson lo ataja de entrada diciendo, el feminismo es una palabra de mala fama, que tiene mala fama, pero hermoso significado. Y bueno, su explicación del feminismo es más larga, ¿no? Pero yo querría comentar un poco esto, y me permito interpretar, cosa bueno, que no necesariamente hace Johnson cuando da esta definición, ¿no? Pero ¿por qué es esta mala fama? Yo creo que acá hay un tema también, como vos decías antes, un tema de reflexión, un tema para que nos interpelemos. ¿Por qué descartamos el feminismo tan rápidamente, siendo un movimiento histórico y social emergente, tan potente del último siglo, por lo menos, y más marcadamente, y que me imagino que va a seguir marcando nuestro derrotero humano por bastante tiempo más? Entonces, ¿en qué consiste realmente esa mala fama? Porque a veces lo que puede ocurrir es que, bueno, algo que no nos conviene admitir o aceptar, lo demonizamos, ¿no es cierto? Bueno, hagámosle mala fama, así no prospera. Bueno, por un lado, si esa es la tesitura, no funciona, porque el feminismo sigue prosperando. Por otro lado, esta mala fama a mí me hace sospechar que realmente hay una resistencia, y que esa resistencia es de signo masculino. Entonces, tal vez me equivoco, pero habría que ir un poco más a fondo. ¿Por qué? Porque lo que el feminismo en realidad representa es una crítica al exceso de punto de vista masculino, al exceso de poder masculino, al exceso de supremacía masculina en la escala social, familiar, institucional. Y por lo tanto, criticarlo en la perspectiva de querer eliminarlo, en realidad es no aceptar la crítica. Y hay que darse cuenta que no aceptar la crítica del excesivo dominante masculino en la realidad histórica en la que vivimos es hacerse cómplice de esa disfunción, vamos a llamarlo así, de esa desigualdad o disfuncionalidad. Y ese es el caldo de cultivo directo y principal para una violencia que se ejerce desde la identidad masculina, no digo necesariamente varones, pero principalmente por parte de varones, hacia mujeres y niñas o niños. Entonces, estamos hablando de problemas humanos y sociales que son realmente prioritarios. De manera que a mí me parece que la reflexión sobre el feminismo
no es una cuestión de moda o una cuestión de un grupo de mujeres más o menos fanáticas y beligerantes, según la palabra que vos usaste, o más moderadas y más amigables, sino que son cuestiones que tocan la organización social, las relaciones sociales y la igualdad en ellas. La posibilidad de una reciprocidad tiene que ver con la posibilidad de superar modelos de relación de subordinación y de dominación o de violencia directamente, ¿no? Entonces, bueno, quería marcar un poco este terreno porque por otro lado, el discurso magisterial desde la conferencia de Aparecida, un poco más tímidamente en la conferencia de Santo Domingo, ya hace sus críticas bastante claras al problema del machismo cultural. Pero parece como que queda ahí, ¿no es cierto? O sea, se dan pasos, pero a mi modo de ver, no son suficientes. Entonces, claro, si miramos la realidad, nos encontramos con esa problemática, pero resulta que después el feminismo tiene una fama horrible, que no es para nada ni entendido ni aceptado. Cuando el feminismo lo que hace a nivel teórico y a nivel práctico, no hablo ahora de la teología feminista, ¿no?, que voy a hablar a continuación, es tratar de desmenuzar cuál es realmente el problema a nivel teórico, tratar de entender de dónde viene el problema. Que, bueno, en parte eso explica por qué interviene la famosa categoría de género, sobre la cual tampoco nos hemos puesto de acuerdo todavía en el ámbito eclesial y teológico, ¿no? Aunque creo que, bueno, se va entendiendo de a poco, pero todavía no se comprende mucho. Ahora, estas categorías lo que hacen es tratar de explicarnos, y para eso muchas personas se dedican a la ciencia durante muchos años ya, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que no funciona con nuestra identidad sexual, con nuestra identidad sexogenérica, que hace que las relaciones entre varones y mujeres, en lugar de ser recíprocas, son desiguales, son de dominación, son de violencia, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, la mala fama hay que averiguar por qué es. Llama la atención que un movimiento que critica un fenómeno de disfunción social con consecuencias negativas para varones, para mujeres y para niños y niñas, sea considerado como negativo. Por otro lado, el hermoso significado es que el feminismo, aún siendo inclusivo, quiere poner como la lente o el foco en la realidad de las mujeres y su plena dignidad, ¿no? Por eso a mí me gustan un par de definiciones que ahora voy a decir de una forma más rápida, de algunas teólogas, cuando introducen la categoría feminismo, el concepto feminismo, y tratan de explicar algo. Una de ellas, que es Elizabeth Schultz de Fiorenza, va a decir, el feminismo es el pensamiento radical sobre las mujeres como seres humanos. Pensamiento radical sobre las mujeres como seres humanos. Entonces, ¿de qué se trata en definitiva? Que las mujeres somos seres humanos. Eso es lo que el feminismo pretende sostener, aclarar, potenciar. Bueno, otras lo dicen con otras palabras, hacer posible
desde el esclarecimiento teórico y también desde lo práctico, la realización plena de la dignidad de las mujeres, ¿no? Y eso implica esa dimensión crítica. Bueno, también hay un elemento que vos tocaste un poco indirectamente, si el feminismo solo está para criticar o deconstruir, o poner como este elemento de denuncia, y no, es también anuncio, ¿no? Entonces, pero es un anuncio, si yo anuncio la dignidad plena de las mujeres, tengo que ver qué está pasando en mi realidad, porque esa es la otra situación que tenemos, que hay que analizar, que bueno, hay muchas personas que dicen, no, yo prefiero hablar de la mujer y del varón y punto, y no hablar de feminismo, ni de género, ni de ninguna otra cosa rara. Pero resulta que el varón y la mujer están en un escenario histórico-social en el cual se dan problemáticas a nivel de relación, a nivel de discurso, a nivel de prácticas, que son disfuncionales, que no son de reciprocidad, que no son de igualdad, que no respetan la dignidad del otro o de la otra, y que por lo tanto no alcanza con hablar del varón y de la mujer en términos, diríamos más técnicamente, en términos ideales o esenciales, sino que debo preguntarme sobre estos temas, esta es mi visión por lo menos, en términos históricos, en términos empíricos, digamos así, ¿no? Es decir, ¿qué sucede en la realidad para poner a prueba mi discurso? Bueno, esto sería como una forma de comenzar. Y bueno, en definitiva, ¿por qué impostergable es este tema? Bueno, yo lo dije antes de distintas formas, porque es un problema de la humanidad, y yendo a algo un poco más placativo, porque el machismo, que también se puede decir con otras palabras, dominación masculina, patriarcado, androcentrismo, hay distintos términos, el machismo finalmente mata, puede llegar hasta eliminar al sujeto femenino. eh, bueno, vemos casi prácticamente por día una mujer que pierde la vida en la situación que llamamos feminicidio, y por lo tanto estamos ante un tema que no podemos, me parece a mí, seguir de largo, o mirar para otro lado, digamos. Creo que es un tema, pongo este ejemplo local, pero bueno, se puede hablar a nivel universal en la escala de derecho humano, de desarrollo humano internacional, y nos vamos a encontrar con la misma desigualdad, ¿no? Que se expresa en distintas dimensiones de la vida humana. En este sentido creo que es impostergable, porque es impostergable todo aquello que amenaza la dignidad humana, la vida humana, y que debe ir encontrando los caminos más adecuados para, para ser afrontada, ¿no? Esta realidad. En este sentido, para terminar mi presentación, creo que la teología feminista tiene una misión. La teología feminista tiene una misión porque es la que se encarga, y lo digo en plural, teologías feministas, porque hay muchas, de distintos colores, con distintos matices culturales, con distintos acentos, pero tiene la misión de ingresar la perspectiva feminista en el ámbito teológico, que cuando no está, produce una ceguera, te lo digo como estamos hablando coloquialmente, una ceguera que es
poco menos que espantosa, porque nos tapa los ojos o nos cierra los ojos de problemas fundamentales, problemas humanos y religiosos que no se oponen, fundamentales, que no podemos dejar de ver. Por lo tanto, bueno, algo tenemos que hacer. En este sentido estoy introduciendo otro tema que es la teología feminista como despertador de determinados elementos críticos dentro del discurso teológico en general, que deben ser, me parece a mí, atendidos, por lo menos atendidos, ¿no? Prestado atención a estos semáforos que se vienen prendiendo y que están avisando de ciertas dimensiones, elementos, cegueras que necesitan ser al menos revisadas, consideradas. Bueno, esto es lo que te puedo decir como para iniciar. Muchas gracias, Virginia. Yo fui tratando de tomar nota, improvisar de algún modo una articulación también de una respuesta ahora, que creo que puedo hacer en dos momentos. Yo creo que hay detrás de todo esto una cuestión que es fundamentalmente humana. Es decir, la temática de fondo que vos describís asociada al feminismo toca una cuestión profundamente humana, es decir, si las personas en el camino de la vida nos vamos humanizando de más en mejor, y por lo tanto vamos accediendo justamente a una vida en el espíritu, auténtica, teologal, o si el proceso más bien es de progresiva deshumanización. Y yo creo que siempre acá están los dos caminos, el clásico discernimiento, que a partir de la modernidad podríamos expresarlo como un modelo darwiniano o un modelo o un camino evangélico. Es decir, si es la ley del más fuerte, y entonces se expresa a través de la violencia que mata, y acá hay muchas formas de violencia y de dar muerte, y el precio justamente de la conquista es la autodestrucción, o si cedemos, somos capaces de sorprendernos y entonces de incluir y humanizarnos. Son dos caminos muy claros. Yo creo que justamente cuando se va por el camino darwiniano de la violencia, lo humano se va como agostando, y nos vamos tornando más violentos en todo sentido. Detrás de los feminicidios, yo creo que está también otro tipo de crímenes en el espacio público, e intuyo que cuando aumentan los feminicidios también aumenta la violencia en las cárceles, aumenta el asesinato de personas en la calle, el narcotráfico, por ejemplo, las guerras. Uno podría asociar, por ejemplo, la violencia de las guerras y la violencia contra las mujeres. En este sentido, me parece que es un desafío para todos, para toda la humanidad. Es decir, una cuestión de humanización de fondo que hay acá en la inclusión del otro, de la otra y de las diferentes variantes que lo humano tiene y de las diferentes formas en que lo humano se manifiesta, cómo somos capaces de incluir lo mejor posible, del modo más satisfactorio como humanidad, lo profundamente humano. La tentación es lo contrario, es decir, es picar primero de algún modo, ¿no es cierto?, una carrera competitiva, muy asociada al desarrollo científico-tecnológico, pero también a la lógica del mercado, al neoliberalismo, etc., que evidentemente nos hace llegar primero, nos puede hacer llegar primero, pero nos deshumaniza. El costo es muy grande de eso. Dejamos de ser humanos. En este sentido, yo también diría que es muy interesante lo que decís sobre la aportación del feminismo a la reflexión, porque también las mujeres concretas pueden ser parte de este proceso darwiniano y cooperar muchas veces a este proceso darwiniano. Yo acá no quisiera repetir lo que conversamos con Gabriela Zengarini en el conversatorio, pero hay un desarrollo muy interesante de
de varios aspectos que conciernen a esto. Es decir, bueno, es un problema no solo de mujeres o solo de varones, sino un problema de todos. Todos estamos en el mismo barco de algún modo, ¿no? También me parece interesante esta distinción que vos hacés entre la consideración esencial o más conceptual de la relación entre el varón y la mujer y la percepción histórica, yo le añadiría fenomenológica, porque en el fondo nos permite tener como un termómetro permanente, es decir, el gran desafío no es teórico, sino práctico, ¿no es cierto? Y en este sentido el discernimiento también es práctico y nos confronta con las situaciones concretas, si son de verdadera reciprocidad, mutualidad, para utilizar tus palabras de algunos escritos. Creo que desde la perspectiva teológica también hay una cuestión histórica, y es que se le asocia profundamente, y que tiene que ver con lo que vos decís del androcentismo o el patriarcalismo también, que es que la Ruach siempre fue considerado como subordinado a Jesús, es decir, y en realidad teológicamente el Hijo es tan persona como el Espíritu, o como la Ruach, y entonces en ese sentido ahí tenemos, sin cambiar nada de la teología, simplemente poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Tenemos ahí una cooperación muy, muy significativa y muy, muy rica, además con toda la riqueza que esto comporta, por ejemplo, si uno lo piensa trinitariamente desde la perspectiva de la perijoresis, el Espíritu de Jesús, o Jesús animado por el Espíritu, ¿no es cierto? Y entonces en realidad se puede mirar desde las dos perspectivas, desde esa perspectiva como más perijorética de algún modo, ¿no? Es decir, con la misma dignidad las dos personas. Bien, esto evidentemente tiene connotaciones también éticas, en la ética personal, en la ética sexual, que vos hacías notar claramente, porque es el símbolo muchas veces de una vinculación más directa, estrecha, y que puede ser justamente darwiniana o humanizante, y en la dimensión social. Hago un pequeño comentario que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo acá, pero me olvidé de decir que a los 40 años vos hiciste también la profesión, ¿no es cierto?, pública como virgen consagrada, que le pediste al entonces arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio, ¿no es cierto? Digo esto ¿por qué? Porque me parece que es muy significativo en esa percepción que yo te hablaba de la teología, en donde vos también sos teología, ¿no es cierto? Es decir, como que va junto eso, ¿no? Es decir, en la mitad de la vida, de algún modo ideal, ¿no es cierto? Vos ponés en el centro la consagración como muy vinculado al quehacer teológico. Cierro el paréntesis para no olvidar. Bueno, esta es mi devolución, Virginia, un poco a lo que decía, yo comparto plenamente. Creo que en estos términos la palabra feminismo muchas veces podría generar una cierta suspicacia porque se lo identifica más bien como algo que va a beneficiar a las mujeres, ¿no es cierto? O va a ser como algo en favor del otro partido, etcétera, ¿no es cierto?, en contra del nuestro. Y yo creo que por eso conviene subrayar estas otras palabras, ¿no es cierto? Reciprocidad, mutualidad, humanización. Es decir, a mí me conviene que las mujeres estén bien, que pueda manifestarse la Ruach en cada una de ellas. Es decir, eso es conveniente para mí, nos enriquece a todos, ¿no es cierto? Es decir, también yo me hago más varón o crezco, ¿no es cierto?, en lo mejor de mí mismo cuando estoy atento a eso. Y yo creo que ese es el gran discernimiento como cotidiano, ¿no? Cada uno en su vocación, en su estilo de vida, ¿no es cierto? Pero me parece que es el gran discernimiento, cómo no permitir que nada de lo humano se pierda, que nada de lo humano se desperdicie, para tomar esta imagen de los panes, ¿no es cierto? Es decir, que todo se aproveche y nos haga vivir mejor. Sí, bueno, gracias Gerardo por tu evolución, tus ecos. Y me gustaría retomar esta idea que vos presentaste de la Rúa y su identificación un poco con lo femenino, ¿no?
que es una vertiente de la tradición, pero que para las teólogas hay que ir con cuidado en esta identificación de lo femenino un poco unilateral con el espíritu, porque lo femenino necesita ser redescubierto y predicado de cada una de las personas divinas, ¿no? De hecho, hablamos de Dios Padre, Madre, y hablamos también del costado femenino de Jesús Sabiduría. Y por supuesto hablamos de la Ruaj, que en hebreo es femenino, pero la predicamos también de varones y de mujeres, ¿no? Digo esto porque a veces, sin querer, podemos utilizar imágenes que son propensas a lo desigual, ¿no? Como vos decías, bueno, el espíritu muchas veces se lo ve como secundario o subordinado al Hijo, porque es el Espíritu de Jesús, etc. Y bueno, y en realidad una teología feminista eh, crítica busca repensar lo femenino en Dios, y esto también tiene que ver con la Mariología que vos nombraste en otro momento y a la cual yo también me he dedicado. Y algunos autores dicen, bueno, María representa lo femenino en el cristianismo y por lo tanto Dios nada que ver. En Dios abundan los símbolos masculinos y así nos va, porque si el Dios en el que creemos está representado sobre todo por símbolos y nombres masculinos, eso e identificar al varón con Dios es algo muy rápido, aunque sea solamente a nivel simbólico. Entonces, bueno, la teología feminista, yo lo que quise fue señalar el contexto histórico humano y agradezco que te hayas hecho eco de eso, porque de allí nace esta cuestión del feminismo y de allí la toma la teología para hacerse eco, pero una vez que toma esta preocupación histórica, digamos, esta percepción de la realidad humana, como se da históricamente, comienza a trabajar con cada uno de los temas teológicos, empezando por el tema de Dios, no solo la antropología, o sea, el feminismo teológico no se dedica solo a la antropología, obviamente que se dedica a ella, pero también se dedica a hablar de la Trinidad, se dedica a hablar de la Cristología, a hablar de la Mariología. Vos nombraste este trabajo más reciente, que realmente se ha llevado mucho de mi tiempo y de mi corazón en los últimos meses, por eso quise compartírtelo. Y es un trabajo en el cual, doy un detalle que no mencionaste, yo busco visibilizar el aporte de 4 grandes teólogas, biblistas, en la recuperación feminista de la María del Magnificat, que durante mucho tiempo fue una figura totalmente invisible, porque en Lucas clásicamente se ha resaltado la María de la Anunciación, pero se ha dejado bastante de lado, no en las últimas décadas, me estoy refiriendo a tiempos anteriores de la tradición cristiana, hasta mediados del siglo XX prácticamente, abundó un ícono de María ligado a la Anunciación y ligado a ciertas virtudes femeninas. Voy a mencionar solo 2, que con ellas nos alcanza y nos sobra, o 3, que son el silencio, la obediencia y la pasividad. 3 virtudes que en un contexto de dominación masculina son contrarias a la liberación de las mujeres.
Y por lo tanto, bueno, es un ejemplo que quiero traer ahora a colación para redondear esta conversación. La relectura feminista de la figura de María en el Evangelio de Lucas es imprescindible para que las mujeres y también los varones puedan ver que en la Sagrada Escritura la figura de María no es solo la que escucha la voz de Dios a través de su mensajero, sino que es también la que proclama la venida de la salvación a la historia y proclama la inversión evangélica en la historia, es decir, que los humildes serán levantados, y allí se incluyen a las mujeres, lógicamente, y por lo tanto, esa lectura que hoy es prácticamente generalizada en los estudios lucanos, necesitó del aporte de las teólogas feministas. Yo me concentro en 4, en Mercedes Navarro Puerto, en Elizabeth Johnson, en Louise Schotroff, alemana, y Eivone Richter-Reimer, de Brasil, que son, bueno, 4 autoras representativas en el ámbito de la mariología teológica bíblica y también particularmente lucana, ¿no? Junto a otros autores y autoras que cito en el trabajo. Pero bueno, con esto quiero decir que la teología feminista se ocupa de todos los temas, no solo del tema de la mujer, pero lo hace desde una perspectiva particular, que es la liberación o salvación integral de todas las mujeres y las niñas. Y en eso está su talante profético, que creo, sinceramente, que es un movimiento, una moción del espíritu, de la Rúa, por más que se le puedan señalar errores, insuficiencias, defectos, bueno, como todo movimiento o corriente teológica, sobre todo en sus comienzos, puede tener diversos elementos que no son del todo suficientes, aunque pienso que ya es una perspectiva teológica que en sus referentes más importantes es madura, ha mostrado que tiene un estándar científico alto, que puede tenerlo, y que tiene un aporte novedoso para hacer todavía en muchos de los ámbitos en los cuales nosotros nos movemos. Así que, bueno, eso sería lo que te puedo decir. Te agradezco mucho la conversación. No sé si te queda alguna pregunta o algún No, una comentario. aclaración nada más, que cuando yo hablaba de la Ruach no hablaba en exclusivo, sino como clásicamente se dice, ¿no es cierto?, la misión invisible, junto a la misión visible del verbo, la misión invisible del espíritu, como acceso para toda la teología. De hecho, es la sabiduría, la jojma, la que se hace carne. Es también Jesús que en el relato de la mujer samaritana se identifica con el pozo, ¿no es cierto? Es el pozo también de la sabiduría, son aguas de sabiduría, y también nos remite a la imagen misericordiosa del Padre, que es una imagen materna, ¿no es cierto? El régimen, el regazo materno, el seno materno, ¿no? Es decir, que de algún modo es como un color, otro color que de algún modo impregna toda la teología, pero yo me refería más bien a la Ruach como lugar de ingreso al pensar teológico, en vez de empezar por la figura visible de Jesús varón, de algún modo, ¿no es cierto? Es decir, a eso me refería, no a algo que quedaba circunscrito simplemente a una persona divina, ¿no es cierto?, o a un espacio. Justamente yo creo que el gran desafío es la articulación de la totalidad, ¿no es cierto? Es decir,
son colores que tienen que impregnar la totalidad, no quedar como circunscritos a un cuadrado, de algún modo, a una sección del pensamiento teológico, ¿no? Te agradezco muchísimo, Virginia, este conversatorio, que ya es el más largo de los 80 que hice, y que tiene una gran riqueza, ¿no es cierto?, para volverlo a escuchar despacio, ¿no es cierto? Salió muy bien porque tuvo una cierta dosis de improvisación, ¿no es cierto? Pero creo que bueno, habían cosas como rumiadas de fondo que ayudan un poco a que en la práctica se vayan dando, en el sentido fenomenológico y coloquial, que se vayan dando formas de pensamiento muy, muy comunionales. Te hago llegar un gran abrazo, un gran cariño, y bueno, ya nos veremos cuando pase la pandemia. Adiós. Bueno, igualmente, Gerardo, muchas gracias y por tu tiempo, tu interés y por el espacio para poder conversar. Nos estamos viendo. Adiós.